gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Es momento de dar paso a la mesa de análisis con, bueno, como siempre, como todos los días, con temas importantes. Pero primero que nada saludo a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Jesús Rodríguez, muy buenos días al auditorio de ORT Noticias. Así es. Rogelio Rodríguez, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días a quienes nos escuchan como cada lunes y buenos días a mis amigos y compañeros de la mesa. Buenos días a Marco Vázquez también. Marco, buenos días. Muy buen día a todo el auditorio. Bueno, pues gracias a usted que continúa con nosotros, a quienes nos escucha a través del 101.7, a quienes nos siguen también a través de redes sociales, lo invitamos a que participe con nosotros, déjenos sus comentarios, qué opina de la mesa del día de hoy, en donde le platico el tema, pues es la separación del fiscal anticorrupción que se dio el pasado viernes, en donde la Diputación Permanente del Congreso del Estado separó del cargo al fiscal Raúl Ramírez Castañeda. En el resolutivo pues establece que este es el inicio de un procedimiento en el que se respetan los derechos del titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, salvaguardando el debido proceso en todo momento y obedece al hecho de haber perdido los requisitos de elegibilidad para mantenerse en el cargo. Los diputados de Morena pues afirman tener las facultades para llevar a cabo esta acción, en donde aclaran es una medida cautelar sin que ello se traduzca en una decisión definitiva que modifique la situación jurídica del ciudadano en mención. Posterior a ello pues se designa como encargado del despacho a Eduardo Gobea Orozco, tomándole la protesta y haciendo las notificaciones de rigor. Para empezar, Mauricio, ¿cómo ves esta situación que se registra desde el pasado viernes? Y pues la Diputación Permanente, mediante un punto de acuerdo, es posible que lleve a cabo esta acción, que bueno, pues ya se llevó el pasado viernes. Se veía venir, Jesús, y ya lo estábamos de alguna manera previendo, porque habían sesiones privadas que no se le permitía el acceso a los medios, que no había transmisiones, vaya, no eran públicas, se encerraban. Entonces por ahí lo tramaban. Ojalá, de alguna manera, para que no se les revierta esta situación, tomando en cuenta que, pues bueno, sí tienen sus motivos, tienen motivos suficientes para esa remoción, motivos de alguna manera pues tienen que hacerlos legales, ¿no? Para haber removido al fiscal o al SAR anticorrupción, pero ojalá lo hayan hecho bien, con todas todo apegado a derecho, con la Constitución en la mano, con la ley, porque si no, entonces cualquier impugnación pues se los van a tumbar, y entonces sería una situación pues bueno, nada deseable para la hoy ya bien pues bueno, ya quedó, ¿no? Establecida la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Podría ser un mal inicio en caso de que no se hayan dado las cosas. Insisto, se veía venir porque desde hace ya varias semanas tenían algunas sesiones en privado, no decían de qué se trataba, era un secreto, muchísimo secreto, había una secrecía muy fuerte en ese aspecto. Realmente fue casi imposible que alguien pudiera soltar algo, ¿no? Sí, no, que pudiera soltar algo sobre lo que estaban sesionando. Realmente estaba una secrecía bien cuidada, eso sí hay que reconocerlo, no salía nada ahí, como en Las Vegas, ¿no? Todo lo que bueno, o sea, en esos salones de sesiones o en esas salas de reuniones del Congreso del Estado, pues hagan cuenta que era como Las Vegas, no salía nada de allí, y bueno, al final de cuentas se dio este tema. Los panistas tienen algo de culpa, sí, y su berrinche deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no van a las sesiones. Porque era para que se hubieran dado cuenta y les hubieran dado la alerta de, caray, están sesionando en secreto, pues ¿sabes qué? Pues pégate y ve a ver qué hay. Pero no, ni se paran, siguen en su berrinche de que les quitaron la Junta, o más bien el poder del control del Congreso del Estado. Y pues bueno, no se paran, porque pues, por orgullosos, y yo no voy hasta que me resuelvan, y siguen sin ir, y se dan estas situaciones. Lo aprovecha bien Morena, pues aprovecha que no están los panistas, que no nos las hagan de tos, y sesionamos en secreto, que no entre nadie. Así era la instrucción, que no se oiga nada, sin sonido, sin micrófonos, sin cámaras, nadie entraba a esas reuniones, y bueno, finalmente se dio. Insisto, habría que ver todos los aspectos legales, y ojo, no es que uno esté defendiendo al SAR anticorrupción, para nada,
pero pues, al final de cuentas todo se debe dar conforme a derecho, conforme a la ley, para evitar que les puedan dar una sanción o que se les revierta esta situación. Así es, Rogelio, pues no es la primera ocasión en que se torna la polémica, ¿no? En si mediante un punto de acuerdo se puede llevar a cabo esta situación o no. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de entrada me gustaría decir, Jesús, que el fiscal anticorrupción se colocó en un conflicto de interés desde que inició esta administración, por el hecho de que, bueno, ya todo el mundo sabemos que el actual gobierno inició más de medio centenar de carpetas de investigación contra exfuncionarios de la administración anterior, y algunas de ellas incluso en contra del exgobernador. ¿Por qué el conflicto de interés? Porque, pues bueno, tampoco es desconocido que el fiscal llegó a la Fiscalía Anticorrupción precisamente a instancias de Francisco García Cabeza de Vaca, que es uno de los investigados. Entonces, partiendo de ahí, pues ya el fiscal estaba en un conflicto de interés muy serio, y creo que por ética, por moral, por lo que tú quieras, debió haberse separado del cargo voluntariamente. Ahora, saber si la Diputación Permanente actuó legal o ilegalmente al separarlo del cargo bajo la estrategia que aplicó el pasado viernes, pues bueno, he platicado con algunas gentes, con algunos juristas en ese sentido, y sobre todo gente que tiene experiencia en derecho parlamentario, y la coincidencia de todos es de que, bueno, la Diputación Permanente no tiene esa facultad. La facultad es exclusiva del Pleno y de la Comisión Instructora. Esto significaría que si el fiscal, como seguramente lo va a hacer, va a recurrir ante la Justicia Federal en vía de amparo, pues es muy probable que vayan a revertir esta situación, porque bueno, checando ahí lo que establece el artículo 62 de la Constitución, en su fracción segunda, define con claridad cuáles son las facultades de la Diputación Permanente. Entonces, y una de ellas precisamente no está incluido este procedimiento que iniciaron. Aquí lo que nos han dicho y lo que se informó es que la Diputación Permanente inició un procedimiento para remover al fiscal, y que bueno, es decir, no está destituido, se dictó una medida cautelar. Separado, ¿no? Sí, es una medida cautelar que es común en cualquier procedimiento. Y bueno, ¿en qué consistió la medida cautelar? Es separarlo del cargo para que el procedimiento siga su curso. ¿Y cuál va a ser el curso del procedimiento? Pues se supone, en teoría, legalmente, que debe ir ante el Pleno Legislativo para que de ahí se turne a la Comisión Instructora y bueno, ya se resuelva lo que en derecho corresponda. Hay muchas interrogantes, una de ellas, pues el hecho de que no se le haya notificado al fiscal anticorrupción para que se le garantizara ese derecho de audiencia a la que todos ciudadanos tenemos cuando es sometido a un juicio. En este caso, bueno, el procedimiento es un juicio como tal. Entonces, yo en lo personal creo que sí está muy endeble la resolución que tomó la Diputación Permanente, y a mí me parece que sí va a haber consecuencias legales en ese sentido. Pero por lo pronto, lo importante para Morena es que colocó a uno de los suyos ahí en la Fiscalía, y que bueno, ojalá y aprovechen ese tiempo que van a disponer del fiscal ahí, para que, pues bueno, si la intención es acelerar las investigaciones que están en curso, las 52 carpetas de investigación, pues que lo hagan en este momento, porque como quiera que sea, bien o mal hecho el procedimiento para separar al fiscal y colocar ahí al licenciado Gobea Orozco, pues bueno, el hecho es que ahí está ejerciendo como fiscal anticorrupción, y que bueno, tienen todas las herramientas para ahora sí agilizar las investigaciones y lograr las órdenes de aprehensión que están buscando. Bien o mal que lo aprovechen, ¿no? Pues sí, definitivamente, ya digo, porque seguramente el fiscal, si no ha recurrido todavía ante un juez de distrito para ampararse, pues seguramente lo va a hacer en las próximas horas. Bien. Marco Vázquez, ¿cómo ves la postura de la Diputación Permanente y esta separación que se da el pasado viernes? Lo preocupante, Chuy, es la operación del Congreso de Tamaulipas. La propuesta aquí la hice yo hace como unos 20 meses, desde que empezaron la actual administración. Esa era, desde que ganó Morena la mayoría en el Congreso, ese era el camino. No era destituirlo, separarlo de su cargo, nombrar a alguien provisional y que la persona el fiscal anticorrupción acudiera ante las instancias correspondientes, y no le van a dar nunca la razón al fiscal. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos de elegibilidad como lo habíamos planteado desde el principio. Ese era el camino. Lo que no sé es qué tanto podía recorrerse ya en este momento. ¿Por qué? Porque le dieron mucho tiempo, que hasta se hace sospechosa el trabajo del Congreso de Tamaulipas. Hasta parece que estaban esperando que todo cuadrara o que todo estuviera bien para el fiscal, o en mejores condiciones para el fiscal, para que ahí permaneciera.
yo sigo pensando que sigue fluyendo dinero del cabecismo hacia diputados de Morena, pero si estoy equivocado, ojalá y me corrigen pronto. ¿Por qué no actúan rápido? ¿Por qué no hacen las cosas como tienen que ser? ¿Por qué si una persona que está ejerciendo un cargo para combatir la corrupción se le puede permitir que él solo se indemnice en una dependencia? ¿Por qué le tienes que permitir que no tenga los exámenes de control y confianza que nos hacen sospechar que es corrupto o es marihuano o tiene cualquier situación que riñe con la ética y la moral con la que debe desempeñar su cargo? Eso es lo preocupante. Lo preocupante también es que le permitieron acudir a la autoridad federal para que se amparara contra ese tipo de actos del Congreso, y puede ser que la Diputación Permanente haya caído en una ilegalidad. Yo sigo sospechando de los diputados de Morena como sospecho de los diputados del PAN y de los diputados del PRI, que le permitan estar ahí sin ningún merecimiento y sin tener la calidad para estar en ese lugar a Raúl Ramírez Castañeda. En cuanto al otro nombramiento, pues como dice Rogelio, ojalá el nuevo fiscal aproveche, remueva pronto los expedientes y por lo menos que le dé la satisfacción al pueblo de Tamaulipas de ver a uno de los funcionarios, y ojalá y sea el ex gobernador, en una barandilla declarando. O sea, eso es lo que por lo menos que se le haga justicia en cuanto a lo que demanda desde que empezó esta administración. El procedimiento del Congreso era una propuesta demasiado vieja, te insisto. El tema, lo preocupante es por qué hasta hoy y por qué hasta permitirle al fiscal anticorrupción sentar un precedente de lo que se pretendía hacer en su contra. Okay, sí, como siempre se ha dicho, ¿no? Pues que haya un real castigo y no solo te quede en palabras. Mauricio, hablando de lo que mencionaba Marco, pues digo, para nadie es un secreto que el fiscal, ya lo mencionaba Rogelio también, pues estaba ahí ligado al exgobernador Cabeza de Vaca. De alguna manera, pues se habla que le cuidaba las espaldas. ¿Por qué hasta hoy tomar esta determinación? Si bien, pues no es algo nuevo, ¿no? Pues yo creo que no habían encontrado los operadores intelectuales y operadores que ejecutaran esta idea, este plan, hasta ahora, porque sí hay que reconocer que pues bueno, carecen el régimen de operadores políticos con eficiencia, con trayectoria, con experiencia. Lo hemos visto en otras situaciones y bueno, creo que encontraron a uno que más o menos ideó este plan, que más o menos le dio rumbo. Me parece, como dice Marco, Marco lo planteaba en sus textos, en sus columnas, aquí mismo en la radio, ese rumbo, y creo que bueno, pues no había de otra opción. Ahorita tienen tiempo para ir destrabando algunas cosas, o por lo menos para descubrir otras que de alguna manera les pueden dar más elementos judiciales para lo que pretenden, que es girar órdenes de aprehensión contra más exfuncionarios o funcionarios del cabecismo, exfuncionarios ahora, del propio exgobernador Cabeza de Vaca. Pero creo que si se tardaron fue porque no tenían alguien que pensara en un buen plan. ¿Coincides con esto, Rogelio? Sí, coincido con Mauricio en el sentido de que no se habían puesto a arrastrar el lápiz, como coloquialmente se dice. Sin embargo, hay que decir que el fiscal anticorrupción, bueno, pues es un docto en materia de derecho y ha ejercido bien ese conocimiento, o sea, amparándose desde recordemos que la polémica o el litigio empezó cuando al fiscal lo reprobó el Centro Nacional de Evaluación en los exámenes de control de confianza. Y es con ese pretexto precisamente, o con ese argumento más bien, con el que se está sustentando la Diputación Permanente, el argumentar que perdió el requisito de elegibilidad. Es decir, entonces, a partir de que se le reprobó en los exámenes de control de confianza, que es un elemento básico para que continúe en el cargo, el fiscal general de justicia, que es su superior jerárquico, informó al Congreso y solicitó que se iniciara el procedimiento para reemplazarlo. A partir de ahí el fiscal Ramírez Castañeda inició un litigio en la Justicia Federal amparándose, y bueno, hasta donde se tiene 3 suspensiones o 4 suspensiones de amparo para que no le ejecuten esa medida. Entonces creo que ahí es donde se les había cerrado la puerta a los operadores jurídicos del gobierno, hasta ahora que se les ocurrió esto, que habría que ver si esto que iniciaron, insisto, el viernes pasado, tiene el sustento, el fundamento legal, o aguanta o resiste una
un juicio de amparo como el que va a promover el fiscal Ramírez Castañeda. Entonces, pues básicamente fue eso. No lo habían hecho porque, pues bueno, hay instancias, hay medios de defensa legales que el fiscal Ramírez Castañeda está ejerciendo y pues hay que respetarlos, ¿no? O sea, hay que respetar el debido proceso y por eso es que no tenían los elementos necesarios, ahora sí que Morena o los operadores jurídicos del Estado, pues para retirarlo del cargo como lo hicieron. Marco, ya mencionabas por qué hasta ahora hay quienes dicen que pues lo que estaban esperando los diputados era el momento de tener reflectores, ¿no? Vienen las pues reelecciones de muchos de ellos para la próxima jornada electoral. Si se van a su casa y se quedan tranquilitos, sería un buen premio para ellos, sería un excelente premio para ellos. Esta legislatura, yo insisto, ha sido inútil. Ha sido la peor legislatura que hemos visto en muchísimos años y así siguen. En cuanto a lo del fiscal, yo insisto, esa era la vía. O sea, lo separas del cargo y que se ampare. O sea, a ver qué juez o qué tribunal le da la razón. Sí, tú tienes que permanecer en el cargo aunque no cumplas los requisitos de elegibilidad, o aunque no cumplas los exámenes de control de confianza, los hayas reprobado. ¿Por qué? Porque al iniciar un juicio, vamos a ver si al fiscal le conviene que se haga público por qué reprobó sus exámenes de control y confianza. El juicio tendría que ser público y tendría que ser ante el Pleno. Cuando lo separan de su cargo porque seguramente no va a ganar una mayoría en el Congreso de Tamaulipas, entonces entrarías al otro proceso de elegir a un fiscal anticorrupción. El camino que han seguido a veces se ve turbio, se ve sospechoso. Y en cuanto a la operación de los diputados, es muy mala. Ellos andan más preocupados por buscarse ser candidatos a la alcaldía de Tampico, a ver si la pegan en Reynosa, a ver si la pegan en Matamoros, y así no se va a poder. Mientras que sus ambiciones personales, los vulgares ambiciosos, diría nuestro presidente, sigan ganando terreno en un poder legislativo que es más importante ahorita para la transformación de Tamaulipas que para ellos, no van a avanzar mucho. ¿Tú cómo ves, Mauricio, esta situación de los diputados? Pues bueno, sí tiene mucho tinte político, pero bueno, también iba a comentar que, pues bueno, están también de alguna manera pues escupiendo un poquito para arriba. La designación del actual fiscal corrupción pues fue fast track, entonces también hay que ver si pasó los exámenes de confianza, si pasó todo eso, ¿no? Creo yo que se va a hacer el proceso, se tiene que hacer porque hay un proceso legal para nombrar al fiscal anticorrupción que se supone debe salir de la ciudadanía, debe ser una persona convocada por la ciudadanía, porque si no estarían cayendo en lo mismo que tanto criticaron, es decir, de poner a alguien afín al panismo o en este caso al cabecismo, y entonces ahorita están poniendo a alguien afín al morenismo o al actual régimen de gobierno, a la actual administración estatal, y estos están cayendo exactamente en lo mismo. Es una persona muy ligada a Morena, y nadie está diciendo que sea corrupto o no, pero entonces ya hay cierto conflicto y que además, pues bueno, no está cumpliendo con lo que se supone marca la ley. Entiendo, son situaciones políticas y sí debe haber alguien que sea pues de los nuestros, pero por lo menos disimúlenle tantito. O sea, digo, sobre todo porque se la pasan diciendo que no son iguales. Y en cada entrevista que se les hace, tú lo sabes, Chuy, lo hemos visto en muchísimas entrevistas, ¿qué dicen al final? No somos iguales. Sí. Y lo vemos todos los días en la misa mañanera, y los vemos en otras entrevistas, que no somos iguales, pues están actuando exactamente igual, y eso, pues bueno, de alguna manera les va a perjudicar en un futuro, porque no hay luna de miel que aguante un sexenio. Rogelio, ¿fue correcto el actuar, esperar hasta hoy, o tú también lo ves como que esperaron este momento por lo que planteábamos el tema de pues reflectores electorales y pues digo que el partido salga beneficiado, ¿no? No, yo la verdad dudo mucho que eso sea así. Yo creo que es este procedimiento legal es producto de una lucha que han venido ellos buscando desde el inicio, y me refiero a ellos a la bancada de Morena, ¿no? De tratar de reemplazar al fiscal ahí. Y nada más hacer una punta ahí con lo que dice Mauricio. Tiene mucha razón Mauricio en el sentido de que bueno, que
que quien esté ahí en esa fiscalía debe ser algo independiente, autónomo, totalmente alejado de la influencia o del partidismo o de que tenga una afiliación o una simpatía con el gobierno del Estado. Tiene que ser una persona íntegra para que te garantice la imparcialidad que exige el cargo de fiscal anticorrupción, porque si no vamos a caer en lo mismo que se cayó con el actual fiscal Ramírez Castañeda, que le debía la chamba al exgobernador. Recordemos que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de ahí brincó a la Fiscalía Anticorrupción y ahora está investigando a quien fue su jefe y a quienes fueron sus compañeros. Pues es ilógico, ¿no? Por eso yo decía al inicio que está ubicado en un conflicto de interés muy grave y que la única forma de salvarlo, pues bueno, era que él mismo se retirara voluntariamente del cargo. Okay. Bueno, pues estamos platicando sobre la separación del cargo de Raúl Ramírez de la Fiscalía Anticorrupción, pero lo invito a que nos acompañe a un corte comercial y regresamos con más de este tema. Y ahora usted ya tiene el seguro allá en México, hasta mis chamacos. ¡Qué bueno! Tu hermana también hizo su trámite como diseñadora independiente desde su compu. Si eres independiente o trabajas en el extranjero, afíliate al IMSS y tú y tu familia tendrán beneficios de salud, jubilación, seguro de vida, incapacidad e invalidez, guarderías y más. Hazlo en línea. Con el IMSS, tú y tu familia están más seguros. 80 años IMSS. Gobierno de México. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya llegaron los descuentos patrios a la Villarreal. Todos los colchones de la marca Certa a crédito hasta con 25% de descuento y hasta 18 meses para pagar sobre precio de lista. Además, participa en la lotería de descuento que tenemos para ti. Y festejemos juntos. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis con Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez hablando sobre la separación del fiscal anticorrupción. Mauricio, pues hemos visto los puntos de si estaban en lo correcto o no, pero también de la otra parte, pues ya diputados de Acción Nacional han puesto, como era de esperarse, el grito en el cielo y también hablan sobre posibles demandas, sobre todo en el tema de allanamiento, si existe o no un allanamiento en esta acción que se toma de pues llevar cerrajeros, tomar, por decir, casi que a la fuerza las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción. Ellos eso ahí en el Congreso. O sea, lo que ahorita están criticando y llorando, ellos también lo intentaron hacer. Y lo que también Morena hizo, lo criticó de los... O sea, es un... Porque cuando el PAN tomó la Junta de Coordinación Política, cuando nombraron al Moyo, es la segunda, entonces Morena le puso candados ahí, encadenaron, y yo me acuerdo a la diputada Cassandra ahí haciendo vaya, y a varios, y bueno, llegaron y con unas pinzas rompieron ahí las oficinas. Después Morena intentó hacer lo mismo. Bueno, no, están en una serie de incongruencias los dos. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahorita lo criticaron antes, y lo que criticaron antes lo están haciendo ahorita. Entonces ya no sabe uno ni por dónde. Pero lo mencionaba, ¿no? Hace un momento el tema de los panistas, pues tienen meses de ir, de no pararse al Congreso, salvo aquella vez
Pues de ahí del atrincheramiento, pero de ahí no han vuelto a pararse a la sede del Congreso, bueno, ni a cobrar. No, pero entonces, luego fue bueno, Carlos, ¿no? Que les cancelaron la sesión ahí porque se sintió mal la diputada también. Bueno, ahí sí, y sí. Yo también en un momento pensé que era una burda estrategia, pero no, sí se sintió mal la diputada Cassandra, incluso estuvo un par de días internada en el hospital. Pero bueno, salvo esas ocasiones, no van los diputados, no se enteran. O sea, era fácil enterarse de que estaban sesionando en secreto. No se sabe lo que sesionaban, pero de que estaban sesionando en secreto y seguramente no estaban, no se reunieron en secreto para orar. O sea, se reunieron en secreto para hacer una situación así. Entonces, para que los alertara y ver la manera y buscar las estrategias para evitar esta situación. Es decir, ¿qué tenemos? Bueno, pues está lo del fiscal, el fiscal anticorrupción, el fiscal general de justicia, están ahí por ahí otros dictámenes que están tumbando aquellos candados que había puesto el cabecismo para pues, mantener cierto control, pero bueno, están todas esas cosas, entonces pues blindarse, no blindarse, sino pues buscar la manera de evitar lo que ahorita están llorando, ¿no? Ahí dice un dicho ya viejo que para qué lloras lo que no pudiste defender como hombre, entonces la verdad es que sí, pues su berrinche ya pasó. Da risa. ¿Cómo ves, Rogelio? ¿Por qué ahora sí calificaría un allanamiento? Y como bien me dice Mauricio, pues cuántas veces no vimos lo mismo del lado de los azules, ¿no? Sí, pero no creo que vaya a tener una trascendencia esto de que se cometieron ahí algunos ilícitos con ese tema de romper los candados o violentar las chapas de las puertas. Mira, yo nomás quiero dejar también asentado aquí que este problema de manipulación de la Constitución y las leyes no es nuevo, vaya. Recordemos que lo empezó haciendo la legislatura anterior, cuando el PAN era mayoría. Recordemos cómo precisamente a instancias del entonces gobernador, el PAN manipuló la Constitución y estableció en la Constitución candados que son precisamente los que ahora tienen maniatada a Morena. Candados entre ellos, pues blindar constitucionalmente al fiscal general de justicia y al fiscal anticorrupción y otros funcionarios más. Entonces, desde ahí empezó el desorden, desde ahí empezó el querer manipular la ley o interpretarla a su antojo y para resolver situaciones a su conveniencia, a conveniencia personales y a conveniencia de grupos partidistas. Y eso se fue aumentando o escalando esta legislatura. También recordemos cómo Morena empezó reformando la ley interna del Congreso del Estado para adueñarse los 3 años de la Junta de Coordinación Política, y ahí empezó el desorden, ahí se agravó el desorden más bien, ¿sí? Entonces, están mal tanto unos como otros. ¿Y por qué están mal? Porque quieren que la Constitución y quieren que las leyes sean a conveniencia de ellos y no como debería ser. Y ese es el gran problema. Las leyes no son a conveniencia de nadie en particular. Las leyes son generales, tienen una aplicación general y están ahí para que no se genere desorden y anarquía social. Y ese es el desorden que estamos viendo ahorita hacia el interior del Congreso. Ese es el fondo del asunto, o sea, que no están respetando ni la Constitución ni las leyes. Marco, ¿cómo ves esta situación de la denuncia del allanamiento? ¿Crees que termine en alguna consecuencia a la inversa? No. Finalmente, las personas que acudieron a la Fiscalía Anticorrupción lo hicieron amparados en una resolución de una diputación permanente. Cuando los tribunales decidan si es legal o ilegal la forma como trabajó la diputación permanente, pues tendrían que actuar en contra del Congreso de Tamaulipas, no en contra de quienes fueron a ver lo de las oficinas. Esa sería una apreciación. Los abogados podrían afirmarla o rechazarla, ¿verdad? Lo insistente aquí es que el Congreso de Tamaulipas, ni una parte, ni los panistas, ni los morenistas, ni el PRI que está ahí, ni Gustavo Cárdenas, han sabido hacer las cosas como lo merece el pueblo de Tamaulipas. Es una legislatura de lo peorcito, es una legislatura inútil para el pueblo de Tamaulipas. Y es bochornoso como están actuando unos y otros. Ya lo decían ellos y lo explican con mucha claridad. Cuando te conviene, cambias o ves malas leyes. Yo quisiera saber qué podría pensar la actual administración si en el 2024 ganan la mayoría de los municipios y ganan la mayoría del Congreso. A ver si dicen, ¿saben qué? Pues esto es una aberración, hay que cambiar las leyes, porque eso sería interesante saberlo.
¿Cómo van a quedar en el próximo año electoralmente hablando? Pues quién lo sabe, ¿verdad? A lo mejor también por eso no se atreven a irse más allá en algunos aspectos que el pueblo de Tamaulipas necesita. Eso tendríamos que revisarlo, Chuy. Lamentablemente es una legislan a conveniencia de quien esté en el poder, y no creo que vaya a cambiar. No creo que vaya a cambiar por muchísimos años, salvo que la ciudadanía se haga más madura y podamos entender que en la elección de los diputados, en la elección de los alcaldes, va mucho por los tamaulipecos. Hay muchos vacíos legales, ¿no? Como lo hemos platicado, pero bueno, ya para concluir, Mauricio, con lo que cerramos, también se ha dado a conocer que, bueno, ya por ahí el ex fiscal ahora, pues ya presentó ahí una querella, una inconformidad, demanda, pues tormento psicológico, por esta situación, esta separación del cargo, y pues pide que se le regrese. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo concluirá esta situación? Híjole, pues habría que revisar bien el tema legal, cómo hicieron las cosas. Yo creo que por ahí puede haber algunas lagunas que se va a aprovechar el fiscal anticorrupción, entonces ahí es donde tiene que cerrar la pinza la bancada de Morena o la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Y tienen que cerrar la pinza bien legalmente para evitar que, pues bueno, se les revierta. ¿Cómo visualiza, Rogelio, que concluye esta situación? Pues yo sí soy uno que cree que esta decisión que tomó la Diputación Permanente se va a tener que revertir. Seguramente un juez de distrito o un tribunal colegiado le va a dar la razón al fiscal anticorrupción y lo va a reinstalar en el cargo. Es cuestión de tiempo, pero creo que así va a ser. Marco, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que sí podría el Congreso todavía afianzar su operación de hoy. Creo que sí podría llevarlo a un juicio, y creo que no habría forma de que el fiscal conserve su chamba. ¿Por qué? Porque no aprobó los exámenes de control y confianza, que es un requisito indispensable, porque se le está señalando como corrupto. No creo que pueda sostenerse en su cargo. El nombramiento del nuevo fiscal, ese sí ya sería otro tema, y creo que el de hoy tampoco nos serviría mucho. Bueno, pues ahí está. Como siempre lo decimos, sin lugar a dudas, usted tiene la mejor opinión. Le agradecemos a Mauricio Zapata, a Rogelio Rodríguez y a Marco Antonio Vázquez por habernos acompañado. A usted también le agradecemos el favor de su atención, y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga un excelente día. Desde la hermosa ciudad